Hola, bienvenido a este pequeño curso del Ministerio Evangelístico. Este ministerio, pues, a diferencia de los otros en Efesios, es el más activo y tiene una característica muy particular. Los demás ministerios, yo diría que trabajan dentro de la iglesia, trabajan para cristianos, um, este, ya establecidos, cristianos en sí, y en cambio los evangelistas trabajan afuera de la iglesia. Su tarea es ir por el mundo a rescatar, es llevar el evangelio a todos y presentar a Cristo y su evangelio. Esa es la tarea básicamente de los evangelistas. Y estas clases son para responder esta sencilla pregunta: ¿qué se necesita para ser el mejor evangelista posible? Si yo tengo llamado para ser evangelista, ¿qué necesito saber? ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que va a formarme como el mejor evangelista o qué me va a capacitar? Bueno, para esto eh, la intención de estas 7 clases es responder a esa pregunta. Y bueno, la clase de hoy es sobre el verdadero evangelio. Por ahí vamos a comenzar. Cada curso tiene 3 partes donde vemos un fundamento, que son las cosas básicas, esas ideas a las que debemos llegar al ministerio. Después una condición, que son algunas características tal vez, algunos ajustes necesarios. Y luego la aplicación, que son consejos prácticos, es el lado aplicable, digamos. Entonces la clase de hoy es sobre el mensaje, el centro de lo que hacemos. Antes de entrar a la clase, yo te invito a que veas estos 3 puntos e intentes responder acerca de este ministerio. ¿Cuál es el objetivo general de su trabajo? ¿Cuál es el objetivo general del evangelista? En segundo lugar, ¿cuál es el tipo de trabajo al que está enfocado? ¿Cómo trabaja a diferencia de los otros ministerios? Y en tercer lugar, ¿se dirá que ha sido exitoso su trabajo y su ministerio si ocurren qué cosas? ¿Ok? Entonces, vamos al grano. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio eh, es poder de Dios. Esa frase creo que que debería decirnos mucho de lo que el Evangelio es y de lo que no es. El Evangelio no es una receta mágica, no es una abracadabra, no es uh, un mensaje más, no es una religión, es poder de Dios para salvación. Eso puede tener mucha profundidad si lo meditamos. Ahora, hay muchas variaciones del Evangelio. Pero según Gálatas 1:9, ahí Pablo nos dice que solamente hay un evangelio, una estructura, una fórmula única del evangelio, y que todo lo demás debe ser considerado anatema. Este versículo es muy poderoso porque implica que Pablo tiene la seguridad de haber entregado ese evangelio, el evangelio correcto. Hay muchos, pero solo hay uno correcto. Dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, del que yo les he dado, sea anatema, sea maldición. No es cualquier cosa. La idea que debemos tener acerca del evangelio debe ser la correcta, y por eso, y es algo muy importante en la mente de Pablo, y para eso es esta clase. Ahora, para empezar, el evangelio es una persona. No es una historia solamente, no es un recuento histórico,
no son verdades solamente o conceptos o ideas solamente, es una persona, es una personalidad. En la vida y la obra de Cristo, ahí vemos el Evangelio, eh, en quien Él era, lo que Él hizo, pero lo que Él era también, lo que Él es. En Él está la versión más fiel del Evangelio, digámoslo así. A Él recurrimos, a su persona, para ajustar nuestro mensaje. Él es el mensaje, Él es la verdad y el camino. Entonces Jesús es el Evangelio. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber, las cosas que habrán de venir. Está hablando Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muchas veces como cristianos tenemos la vaga idea de que podemos orar y pedirle al Espíritu Santo que hable a la gente y que convenza sus corazones y que obre para que se conviertan, porque sabemos que Él es el que trae la convicción de pecado. Pero esto está mal. En primer lugar, no es tarea del Espíritu Santo compartir el Evangelio, es nuestra tarea. El Evangelio ah, lo tenemos nosotros, a nosotros nos ha sido encomendado. Ahora, el Espíritu Santo no va a obrar sin que el Evangelio sea predicado. Él necesita que glorifiquemos a Cristo para que Él pueda obrar. Es como que el Espíritu Santo es una bomba y el Evangelio uh, es un avión militar. Donde quiera que vaya el avión, ahí puede caer la bomba. Si Cristo no está siendo glorificado, el Espíritu Santo uh, no puede obrar desde ahí. Entonces, ¿cuál es este mensaje acerca de la persona de Jesús? Uh, Hay mucha gente que intenta buscar a Dios y acercarse a Dios, pero la idea de Dios francamente es una idea muy vaga. Todo el mundo tiene cientos y cientos de ideas acerca de Dios y la mayoría de estas son incorrectas. Entonces es algo muy vago hablar solamente de Dios. Por eso vino Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y sabemos que que si realmente conociéramos al Padre, aceptaríamos a Jesús. Y primera de Juan dice: si no recibes al Hijo, no tienes al Padre. Entonces, Jesús, la persona de Jesús es algo más concreto y más uh, riguroso y más exacto, digámoslo así. Pero aún no es lo suficientemente definido, no es lo suficientemente preciso, porque todo el mundo tiene ideas de Jesús igualmente. Jesús como una persona histórica, Jesús como un profeta solamente, ese es el caso de los musulmanes, Jesús como un simple maestro o una persona iluminada, como lo consideran los budistas, pero debemos considerar a Jesús como el Cristo. Eso es lo más preciso a lo que podemos, la idea más precisa que podemos aspirar y la forma por la que llegamos a Cristo y por lo tanto a Dios. Parece una frase solamente. Hablar de Jesús como el Cristo es todo un estudio en sí. Deberíamos partir desde las escrituras, el Antiguo Testamento, porque Jesús dice que estas escrituras dan testimonio de Él. Pero bueno, es algo muy muy preciso y que en la Biblia no está de más. De hecho,
las citas donde está confeccionado, digamos, esta idea, este mensaje, esta frase de Jesús como el Cristo, los lugares donde está son muchísimos, están en toda la Biblia y aquí tengo algunos ejemplos. Yo creo están ordenados en lo más en orden de impactantes. Uh, no es una frase solamente, es una idea muy profunda y muy rigurosa y certera y uh, precisa acerca de quién es Jesús de Nazaret. Entonces, esto es algo que debemos tener muy presente al compartir el Evangelio. Ver a Jesús como el Cristo. Podemos hablar de este ejemplo, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ese es el propósito del Evangelio, poder de Dios para salvación. Igual aquí dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, al predicar es lo que esperamos que Dios haga, que produzca vida en su nombre, que traiga, que lleve salvación a través del mensaje. Y bueno, salvación, vida en su nombre, vida eterna, ser salvo, nacer de nuevo, todo esto creo que con seguridad podemos tratarlo como parte de una misma cosa, de un mismo fenómeno. No diría que son sinónimos, pero sí que son diferentes formas de llamar un mismo fenómeno, diferentes partes de un mismo fenómeno que Dios ha venido queriendo hacer en los hombres desde siempre. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Esta salvación de la que se habla es una promesa que fue dada a los profetas desde hace mucho tiempo. Y vamos a ver aquí solamente 3 ejemplos porque ya es otra clase en sí. El Salmo 103. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Esta es una idea extraña porque antes las personas en el tiempo de David, de Ezequiel, de Jeremías, en el Antiguo Testamento, antes de que llegara Cristo, la gente tenía una tendencia natural a el pecado y esta era la condición espiritual natural y general. Ahí se quedaban las personas. No había un verdadero deseo por buscar a Dios y por guardar su ley en el corazón porque no se había manifestado el Espíritu Santo. Pero vemos esta promesa en todas partes en el Antiguo Testamento. Ezequiel habla de esto, Jeremías habla de esto, de eso que Dios planeaba hacer en los hombres, este fenómeno de traer su espíritu y cambiar el centro de la naturaleza humana y redimir a los hombres de la naturaleza de Adán y poner la simiente del segundo Adán, de Cristo. Esta es una idea muy profunda. Ahí empezamos a hablar de la salvación, porque a veces como cristianos lo tomamos muy a la ligera. No nos damos cuenta que estamos viviendo el cumplimiento de una promesa que tiene miles de años. Ahora, ¿cómo es esta dinámica de la salvación? Creo que podemos identificar varios elementos. Primero que nada, según Efesios 2:4, este fenómeno es algo que ocurre de la nada, es algo que Dios provoca sin que nosotros, sin que los hombres pongan un esfuerzo real para conseguirlo. Solamente, digámoslo así, que los hombres deben darle permiso a Dios
de realizar esta obra, pero los hombres no pueden hacerla, no pueden llegar a vida por ellos mismos. Dice Efesios 2:5 que estábamos muertos cuando Él nos dio vida. Entonces ahí se empieza. Ahora, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí vemos dos elementos, creer y el bautismo. En Juan 1:12 vemos igualmente dos elementos. Primero recibir el mensaje y luego creer en el mensaje, creer en su nombre. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, me llama la atención cómo no pone una conjugación aquí. Es como si fuera la misma cosa, creer y recibir. Dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esa adopción, este fenómeno es parte de lo mismo que llamamos salvación. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca y si creyeres en tu corazón. Estos dos elementos aquí en Romanos 19 son los que le permiten a Dios realizar esta obra. Hay que creer y hay que confesar. No confesar de la forma en que confesamos pecados, sino declararlo, no solo creerlo con el corazón, sino manifestarlo a viva voz. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Ya vimos qué se necesita. Ahora, ¿qué está pasando en una persona cuando ocurre este gran fenómeno? Creo que podemos identificar 4 elementos: arrepentimiento, fe, sello del Espíritu Santo y regeneración. Primero hablemos del arrepentimiento. Este es un elemento muy, muy importante, completamente indispensable para que una persona sufra este glorioso fenómeno. Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? Creo que podemos verlos en 2 de Corintios 7:11. En la primera carta a los Corintios, Pablo hace una reprensión y luego cuando se entera que esa reprensión los llevó a arrepentirse de lo que habían hecho mal, les dice esto en el capítulo 7, verso 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, importante. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Aquí estamos viendo los elementos ya desglosados. Solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. Solicitud es como una prontitud, como una fidelidad o sentido de responsabilidad. Si una persona está arrepentida, responde rápido. Si una persona está arrepentida, también puede dar una defensa. La palabra original en este pasaje es apología, que se usa también para defender la fe, defender el evangelio. Entonces es como dar razones, es como explicar. Entonces cuando alguien está arrepentido, puede entenderlo a tal grado que lo puede explicar él mismo. Es lo que yo entiendo con esto. También indignación. Cuando alguien está arrepentido, hay un cierto enojo contra una cierta inconformidad, a una reacción de molestia, de desagrado contra el estado anterior. También hay temor. Cuando una persona está arrepentida, siente temor, no se siente cómodo, no lo toma a la ligera, puede percibir el peligro. También cuando está arrepentida, tiene un ardiente afecto, tiene amor por Dios y por la persona que entregó el mensaje. No es de que me está culpando y eso me hace sentir mal, sino que produce gratitud y produce amor.
este mensaje cuando una persona está realmente arrepentida. También cuando lo está, tiene celo, que es otra forma de decir solicitud, y yo diría indignación. Celo es esta uh, um, preocupación o esta celo es ser responsable y ser cuidadoso con, con lo que uno hace que, que provoca el enojo de Dios, y esto el arrepentimiento. También cuando alguien está arrepentido genuinamente, hay una vindicación que es sinónimo a venganza o una acción eh, este, correspondiente. Entonces, estos son 7 elementos que nos ayudan a evaluar el arrepentimiento de una persona, que sea genuino. Hechos 2:36. Sepa pues certísima. Bueno, en este pasaje Pedro dio una predicación y las personas respondieron con arrepentimiento. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto de que se compungieron, podemos decir que se entristecieron, que sintieron este peso en el corazón. Ahora, esto es algo muy importante, porque muchas veces no queremos producir esto en las personas cuando compartimos el Evangelio. Mucha gente solo habla de un lado optimista del Evangelio, pero eso es un grave error. No debemos aliviar la carga del mensaje del Evangelio, debemos arrepentirnos, debemos dejar algo para tomar la nueva vida de Cristo. Pablo decía en Filipenses: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos debemos pasar por este valle, por esta condición de humillación, esta condición de morir, para luego vivir en Cristo, para aceptar el perdón de Dios. Si uno no entiende la gravedad de su pecado, no podrá aceptar el perdón de Dios completamente. Entonces es algo indispensable, indiscutible, imprescindible. El arrepentimiento y este sentir de tristeza según Dios que lleva al arrepentimiento. El segundo elemento del que podemos hablar es la fe. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Efesios 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, fe es creer a algo que escuchamos de la palabra de Dios. Fe es creer en el Evangelio. Ya hablamos acerca de creer, como es es parte de la dinámica, pero también fe implica una acción. Fe es actuar según lo que hemos escuchado. Primera de Juan 2:1. Bueno, leamos el 4. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Entonces no sirve de nada, no tiene ningún valor decir que conoces a Dios o que crees en Jesús, pero no haces nada al respecto, no guardas sus mandamientos, no hay una acción que acompañe a esta fe. No sirve de nada, es una fe nula. También el tercer elemento es el sello del Espíritu Santo. Está en Romanos 8:15. En el versículo 16 dice que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces es un poco dudoso, un poco debatible tal vez, que una persona se considere salva pero no esté seguro de su salvación. Yo creo que hay un problema ahí. El Espíritu Santo dice aquí
que nos da testimonio. Cuando somos salvos, viene el Espíritu Santo y no nos queda duda de que somos hijos de Dios. Entonces hay que considerar esto muy bien para eh, determinar que una persona es salva. También la regeneración, ya hablamos de esto en las promesas del Antiguo Testamento, pero ¿qué significa? Segunda de Corintios 5:17, significa que somos una persona completamente nueva, somos personas completamente nuevas, somos otra persona cuando llegamos a Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, tu personalidad cambia, tus deseos cambian, eres otro. Y si nadie nota esta diferencia, probablemente no sea un efecto real. Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Igual Romanos 8:1 dice el mismo mensaje. Porque todos los que son guiados, versículo 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, vemos 4 partes y 4 elementos. Esto incluye lo que hay que hacer es recibir, creer, confesar y bautizarse para ser salvo. Y lo que ocurre ahí es un arrepentimiento, ocurre fe, también el sello del Espíritu Santo y una regeneración radical. Ahora, para terminar, si queremos ir más allá al preguntarnos cómo funciona el nuevo nacimiento, la respuesta la tenemos en Marcos 4:27. No sabemos cómo funciona. Esta es la respuesta final. Dios produce la salvación, no nosotros. Y no la entendemos, no la entenderemos jamás. Es un misterio, es un milagro lo que Dios produce en el corazón de una persona cuando es salva. Si no entendemos la vida natural, si no sabemos cómo funciona o de dónde viene, menos la vida espiritual. Entonces dejemos de a Dios que obre y hagamos solamente lo que nos toca. Ahora, hemos hablado, al hablar de esto, viene implícito que hay un mensaje, que hay un nombre, hay una palabra que produce todo este fenómeno. Entonces vamos a hablar acerca de eso, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Vamos a comenzar a hablar acerca de este fenómeno, sobre el mensaje, sobre la palabra, ver algunas cosas muy importantes en Marcos 4, en el pasaje, en la parábola del sembrador, así es como se llama, pero yo diría, creo que un mejor nombre tal vez podría ser la parábola de los terrenos. Todos la conocemos y aquí creo que podemos encontrar cosas muy muy importantes. Jesús está ilustrando cómo se produce esta vida en el corazón de una persona que le permite entrar al reino de los cielos. Entonces, ya conocemos esta historia, pero vamos a sacar cosas importantes en esta parábola. Sabemos que hay un sembrador, hay una semilla y hay 4 respuestas diferentes, pero estas 4 respuestas dependen del terreno. La semilla es siempre la misma. La respuesta al Evangelio no depende del mensaje. Si tú predicas el Evangelio y una persona responde bien y es nacida de nuevo, perfecto. Y si predicas a otra persona y no ocurre lo mismo, sino que lo rechaza, no es problema de tu mensaje.
Nunca debemos cambiar el mensaje debe conservarse igual para todos. En esta historia, esta parábola no habla realmente del sembrador, no se trata del sembrador, esta obra, este fenómeno. El sembrador puede ser cualquier persona, no se trata de nosotros. Si predicamos y si predicamos este mensaje con fidelidad, en realidad no depende de nosotros el resultado, no depende de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu emoción, depende del mensaje, de que tú lo entregues con fidelidad, no depende de ti. También no basta entregar el mensaje eh, solamente y esperar que ocurra algo místico y completamente sobrenatural. La persona debe comprender lo que está escuchando. No puedo predicarle a alguien en otro idioma y esperar que el Espíritu Santo obre de una forma increíble para que pase algo sobrenatural. Eso es imposible. La palabra debe ser comprendida. Cuando Jesús explica a lo que ocurre en el primer terreno junto al camino, dice que estos son los que oyen la palabra, pero no la comprenden, entonces llega el diablo, Satanás, y la arrebata de sus corazones. Es muy interesante cómo conecta el fruto de este mensaje con la comprensión que la persona tiene. Entonces debemos buscar siempre que la persona entienda lo que estamos diciendo. Si no lo entiende, no sirve de nada. También ah, la respuesta que la persona tiene muchas veces puede ser favorable, pero aún así puede no servir de nada. La convicción que esa persona adquiera, la fe debe adquirir profundidad. Vemos en, en los pedregales, la semilla que cayó en los pedregales, que no echó raíces, a pesar de que esa persona había recibido el mensaje con gozo. Pero no es suficiente la emoción, debe echar raíces, debe adquirir profundidad esta noción, esta verdad acerca del Evangelio y debe ser probada, como vemos en las cartas de Pedro, debe ser probada nuestra fe. También nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando entregamos este mensaje debemos estar seguros de que no hay distracciones, de que no hay, ah, digámoslo así, competencia para el mensaje, para el Evangelio. También con esta parábola aprendemos que es mejor calidad a cantidad. Jesús en muchas ocasiones tenía una multitud detrás de él, pero siempre les cuestionaba si realmente querían seguirlo. Igual aquí, echamos semilla a todas partes, pero no por algo, no por nada, mejor dicho. Dice Jesús que de 4 terrenos, solo uno tuvo una respuesta favorable. Esto puede ser desalentador porque parece poco, pero es mejor que sea algo real a que los 4 terrenos respondan bien, pero que, que no produzca nada, que no tenga un efecto duradero. Ahora, lo último, bueno, no lo último, pero algo que también vemos en esta parábola es el final. Jesús está hablando a agricultores o gente que conoce la agricultura y sabe que una semilla, el porcentaje que da de fruto, pues va entre el 5 y el 20 por 1, ¿no? Y Jesús dice que
el fruto de esta palabra da fruto, bueno, es un fruto a 30, 60 y 100 por uno. Es un fruto exponencial, es explosivo. Entonces, hay algo aquí de sobrenatural. Hay algo que es inaudito en este desenlace. Porque parece que tuvo poco fruto, porque solamente tuvo fruto en uno de 4 terrenos. Pero el fruto que este dio explotó de una forma tan grande que al final, creo que esto podemos aprender, al final vale la pena. Si una vez tú vas a predicar a 100 personas y solo una se convierte, parece poco, pero ese fruto puede producir mucho, mucho más, porque así es el reino de Dios, es exponencial, se multiplica, es explosivo, entonces siempre vale la pena. Ahora, ¿qué es esta semilla? ¿Qué es este evangelio? Creo que sabemos que evangelio significa buenas nuevas y creo que podemos tratarlo también aquí como un sinónimo o como parte del mismo concepto. Ahora, vamos a lo más importante. Como veíamos al principio, hay un solo evangelio. Aunque hay muchas versiones, solamente un evangelio, la versión, entre comillas, correcta del evangelio, es a lo que debemos ajustarnos. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es este mensaje? Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. En Primera de Corintios, Pablo habla por mucho tiempo cosas muy prácticas y da recomendaciones pragmáticas y muy realistas, pero en Primera de Corintios se detiene un poco y todo el capítulo habla cosas muy profundas y obviamente muy, muy importantes. Uh, Ahora, ¿qué pasó cuando Pablo entregó este evangelio a los corintios? Bueno, vemos 4 cosas. Pablo predicó el evangelio, las personas recibieron el evangelio, los corintios perseveran en este evangelio y por lo tanto son salvos. Luego dice, si retenéis la palabra que os he predicado, si retienen este evangelio, esta palabra del evangelio. Ahora, más adelante, describe cuál es este evangelio, los elementos, digamos, que contiene, y son estos: que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las escrituras, y que apareció después de resucitado, que mucha gente fue testigo eh, de, de su resurrección. Entonces, esta es la idea central del Evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, creo que podemos considerar, si queremos ir un poco más allá, el Evangelio central es la muerte de Cristo, ¿no? Ahí comienza todo, ese es el centro de la obra redentora de Dios Padre, la muerte de su Hijo en la cruz, pero creo que podemos ver 4 elementos, 4 ingredientes de este Evangelio. Primero, Dios, que hay un Dios, que es un Dios bueno, que es un Dios que nos ama, que es un Dios incorruptible, que nos creó originalmente incorruptibles y que es todo bondad, todo amor y todo misericordia, que quiere lo mejor para nosotros, pero hay un grave, grave problema, y este problema es el pecado. El pecado, dicho sea de paso, es uno de los elementos en la fe cristiana que puede ser
eh, perfectamente evidente, perfectamente irrefutable. Nadie puede negar la condición eh, corrupta, corrompida del hombre, el pecado. Hay un gran problema y esta condición nos va a llevar al infierno, nos va a llevar al juicio eterno y nos separa de Dios, y la paga de este problema es la muerte eterna, la muerte definitiva. Ah, el tercer elemento es el que ya vimos, la cruz de Cristo, que Dios tenía un plan desde la fundación del mundo de redimir a los hombres a través de una expiación. Y él usó elementos y símbolos y sombras en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, y él dio la promesa a Abraham de que en su simiente serán benditas todas las naciones, serían. Entonces Dios tenía una forma de resolver esto, y era a través de su Mesías, a través de un sacrificio, y este sacrificio es el de Jesús. Jesús nació de la simiente de María y la simiente del Espíritu de Dios. Jesús era completamente hombre, completamente Dios, perfectamente, y él fue el rey y el sacerdote prometido según la orden de Melquisedec y no según la orden de Leví. Él murió en la cruz para satisfacer esa ira de Dios que nos correspondía a nosotros, y, y para quebrar el poder del pecado y el poder de la muerte sobre los hombres. Y luego sabemos, resucitó para darnos vida. Y el cuarto elemento es la fe. La salvación, esta enorme gracia de Dios, se obtiene no con obras, sino con fe. Esto está en todo el Nuevo Testamento y es algo muy importante que las personas deben escuchar cuando se les exponga el Evangelio, igual que estos anteriores tres elementos. Pero no solo eso, sino después de aceptar a Cristo, de ser salvo, debo recordar que lo que soy en Cristo es por fe, y que voy a llegar al cielo y voy a ser justificado ante Dios por la obra de Cristo, pero solamente por mi fe, por nada que yo haya hecho, por ningún mérito mío, por nada más allá, nada de lo que a lo cual yo me pueda aferrar para gloriarme, nada que me dé ningún crédito, ninguna recompensa. En realidad no merezco ninguna recompensa por mí mismo. Todo lo obtendré solamente por la fe en Cristo, por lo que Él hizo por mí. Entonces, podemos resumir esto en la persona de Jesús. Él es el Evangelio. El Evangelio es una persona. Y siempre que compartamos el Evangelio, siempre tengamos presente estos cuatro elementos, sobre todo la cruz, sobre todo la vida y obra de Jesucristo, de Jesús el Cristo. Ok, entonces para terminar, ¿cuál es la importancia de este ministerio? El evangelismo es algo que todos debemos hacer, pero cuando hablamos de evangelistas es una tarea específica, es un llamado especial, digamos, distintivo. ¿Y qué tan importante es este llamado? Misiones o los misioneros, o el campo o la labor misionera, es lo que llamamos a llevar este evangelio, esta labor evangelística,
a otras partes, llevarla a lugares que no son de los que no somos oriundos. Esto es misiones, es, digámoslo así, parte del evangelismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta labor? Podemos abrir una clase entera para esto, pero creo que podemos pensar en un hecho muy sencillo, pero que creo que nos da una idea de la importancia que esto tiene. Dios tenía un solo hijo uh, de su simiente, y este hijo fue enviado al mundo, podemos decirlo así, como un misionero, como un evangelista, como un portavoz del mensaje, de la exposición de la obra y la naturaleza del Padre. Jesús era el único hijo de Dios y fue un misionero, fue un evangelista. Entonces, eso nos da una idea de lo importante que es para Dios esto, la importancia que esta labor tiene en el corazón de Dios. Y creo que hay muchas imágenes, muchos pasajes acerca de esto, pero me gustaría ir a uno en particular que es muy popular, pero por otra razón. El pasaje de Isaías 6. Yo diría que es una de las narraciones, uno de los pasajes más gloriosos cuando se habla de la adoración, de la alabanza, de la majestad de Dios. Es una manifestación de la gloria y la presencia de Dios increíble. Isaías 6 es algo que nos ha inspirado a todos nosotros cuando hablamos de la gloria de Dios, algo que ha inspirado a mucha gente a hablar tantas cosas, dar tantos comentarios, a escribir tantos libros, tantas canciones que se han escrito acerca de esto, de la gloria de Dios. Pero una vez escuché algo que me impactó muchísimo. No me había dado cuenta personalmente que en este pasaje que consideramos solamente glorioso de la santidad de Dios, es como que a Isaías se le permite tomar un paso más. Llega un momento donde avanzamos de ver y de contemplar la magnificencia de Dios, su majestad, su santidad, su gloria. Así comienza el capítulo, pero cuando Isaías se acerca, digámoslo así, se acerca lo suficiente para escuchar la voz del Señor, ¿qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que dice Dios? El versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto es increíble. Mucha gente se queda solamente contemplando la gloria de Dios, pero cuando nos adentramos y Dios nos permite estar más cerca de Él, cuando escuchamos el latir de su corazón, ¿qué mensaje tiene? ¿Qué latir hay en su corazón? Las misiones, el evangelismo, el compartir, el llevar la salvación a los que lo necesitan. Esta es la prioridad de Dios. Esto es lo que más pesa en su corazón. Es increíble cuando nos damos cuenta de esto. A Dios, sí, Dios quiere que le admiremos y Dios quiere que le adoremos y que le contemplemos y que participemos de su gloria y de su santidad.
Pero hay algo que le importa aún más, y esto es alcanzar a los perdidos, las misiones, el evangelismo. Entonces, creo que este pasaje responde a lo suficiente a la pregunta de cuál es la importancia de esta labor evangelística. Yo creo que es la prioridad de Dios, eh, la prioridad de su corazón en lo que refiere a los hombres. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, que eso caiga en nuestro corazón como una convicción que, que nos llena de celo, de carga por estas personas, la misma carga, la misma compasión que Dios tiene. Si no tenemos esa compasión, creo que no vamos a ser nada efectivos en nuestro trabajo. Debemos entender el peligro que la gente corre de la misma forma que Dios lo entiende. Y creo que nunca vamos a entenderlo a tal grado, pero que Él ponga ese sentir en nuestro corazón, que Él ponga esa carga, que Él ponga esa necesidad, esa urgente necesidad de llevar salvación, de llevar una esperanza, de llevar una respuesta a toda esa gente que lo necesita. Que Dios nos permita ser bautizados en esta, su más grande pasión. Ok, entonces a cada clase, al terminar, aquí hemos terminado, al final vamos a ver tres cosas: un debate, una investigación y vamos a realizar un proyecto. El debate parte de esta pregunta: ¿cuál es el mensaje que desencadenó, que provocó, que te llevó a convertirte, a ser salvo? ¿Cuál es el mensaje que lo cambió todo en tu propia conversión, en tu propia vida? La investigación va a ser en el libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos y ver cada vez que los apóstoles predicaban, y vamos a intentar sacar el evangelio de ahí, intentar ver cuáles son los elementos del evangelio, cómo es que los apóstoles exponían este mensaje glorioso, qué recursos usaban, cuál era la línea narrativa de su exposición, etc. Y como proyecto vamos a escribir y armar un folleto, un panfleto que podamos usar para repartir a la gente. No es la forma ideal de evangelizar, pero creo que es un recurso válido. Los folletos, los panfletos. Entonces, con lo que aprendimos acerca del evangelio, vamos a hacer un folleto con nuestras propias ideas, nuestra propia experiencia tal vez, y con lo que inspire el Espíritu Santo, pero sobre todo con lo que hemos aprendido, con los elementos y la confección de lo que es el verdadero evangelio, la naturaleza del verdadero evangelio, el único evangelio, el evangelio de Jesús. Ok, pues esto ha sido todo. Gracias por su atención y nos estaremos viendo las próximas clases. Que Dios les bendiga.